Vamos a nuestras Biblias, Efesios capítulo 6, versículo 10, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 10. La semana pasada estuvimos hablando de la batalla espiritual del creyente. Dijimos que hay muchos mitos acerca de lo que es la batalla espiritual del creyente y nos enfocamos en lo que la Escritura dice y estuvimos estudiando que cuando vemos estos pasajes encontramos que nuestra fortaleza es el Señor y que Él nos ha dado una armadura, que tenemos un enemigo, pero que también tenemos la victoria. Eso fue lo que vimos la semana pasada a partir del versículo 10 al versículo 13. Y el día de hoy vamos a ver una parte importante de esta armadura. Ya tenemos Efesios capítulo 6, versículo 10, dice: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firme contra las insidias del diablo. Otras versiones dice acechanzas. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino principados, potestades, poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Si notan cuántas veces habla de estar firmes, es evidente que ese es el énfasis que Pablo está haciendo, ¿verdad? Recordemos el estudio que estuvimos hablando de cómo estudiar la palabra. El versículo 14 dice una vez más: estén firmes, ceñida su cintura con la verdad. Entonces, hablamos que cuando Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia, parece tener enfrente a un soldado romano y puede de alguna manera usarlo como ejemplo de cómo cada creyente está en medio de una batalla espiritual. En el capítulo 2, versículo 1, dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos rescató, ¿verdad? Cuando estábamos siguiendo la corriente del mundo, bajo el Dios de este mundo, y que hay un cambio en nosotros. Los primeros 3 capítulos habla de lo que ahora tenemos en Cristo. Gracias a esa unión que tenemos en Cristo, tenemos las bendiciones espirituales, tenemos una nueva identidad, una nueva manera de pensar y estamos capacitados para vivir de una manera diferente. A partir del capítulo 4 comienza Pablo a describir cómo debe de verse esa nueva naturaleza, cómo debe de andar un creyente de forma digna del evangelio, no como antes vivíamos, ¿verdad? Y empieza a hablar de esa renovación que Dios produce en la vida del que está en Cristo. Entonces, ahora, el día de hoy vamos a ver una parte muy importante de la armadura y es el cinto de la verdad. En el tiempo de Pablo, un soldado, aún los no soldados, ¿verdad?, usaban la ropa, lo que se le conoce como una túnica. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con esa ropa que es como un zarape, vamos a decirlo así, y que entra por la cabeza y te cubre todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, tanto para viajes largos y sobre todo para un momento, ¿verdad?, de enfrentamiento con un enemigo en una lucha cuerpo a cuerpo, era muy inconveniente traer la ropa, esta túnica volando por todos lados, ya que el enemigo, pues era muy fácil que te pudiera lastimar o jalar, ¿verdad? Bueno, para nosotros como cristianos, esto tiene un sentido muy importante porque habla del cinturón de la verdad y el enfoque primordial es la veracidad. Está hablando de la actitud que nosotros debemos de tener de compromiso hacia la verdad, hacia lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, últimamente hemos visto cuántos líderes cristianos de alcance internacional son descubiertos, ¿verdad? Y eso trae vergüenza a la iglesia. Y una de las razones es
porque no están viviendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y eso tarde que temprano, iglesia, trae consecuencias. Para nosotros es importante en este nuevo caminar que podamos ir alineando nuestra vida a lo que la palabra de Dios dice. Que podamos ir viendo qué áreas necesitamos entregarle a Dios para no traer de alguna forma, ¿verdad?, esta túnica espiritual, permitiendo que el enemigo nos detenga en nuestro avance. En Hebreos 12:1 dice que estamos rodeados de tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el pecado y de todo el peso que nos asedia y corramos la carrera. Y es la misma idea, ¿verdad? Dice, viendo esta nube de testigos que hay descrito en el capítulo 11 de Hebreos, dice, despójate de todo aquello que te puede estorbar en tu avance. Y es que es a veces difícil para algunas personas avanzar porque no logran despojarse de ciertos hábitos, de ciertas actitudes, de ciertas maneras de pensar. Y el enemigo los utiliza para impedir, ¿verdad?, que podamos hacer frente en esta batalla espiritual. ¿Qué tanto de lo que nosotros leemos día a día estamos aplicando? Es qué tanto ajustamos el cinturón de la verdad a nuestra vida. Es como cerramos la puerta a que el enemigo pueda estorbar nuestro avance. De hecho, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 dice, Pablo, ¿verdad?, diciéndole a Timoteo, dice, estoy dispuesto a pagar el precio para que pueda agradar al que me escogió para ser soldado. Tengo, dice, un corazón para la batalla. Pablo entendía que el ser cristiano implicaba una batalla espiritual, implicaba para él vivir alineado a lo que Dios había dispuesto en su palabra. Y encarcelamientos, traiciones, dificultades no frenaron el avance de este hombre. De hecho, en 1 Corintios 9:26, 1 Corintios 9:26, si lo podemos buscar en nuestras Biblias. Dice, por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, de la importancia que Pablo le daba a ese alinear su vida a la voluntad de Dios. Para los efesios era importante porque ellos no tenían un referente. Ellos habían sido alcanzados por la gracia de Dios. Ellos vivían de vivir vidas de mentira, vidas de engaño, vidas difíciles. Y por eso en los capítulos del 4 al 6, cuando Pablo está diciendo, por ejemplo, hey, esposas, sométanse al esposo. Esposos, traten a sus esposas como Jesús trató a la iglesia. Amos, traten con respeto a sus trabajadores. Trabajadores, traten con respeto a quienes están por encima de ustedes. Hijos, honren a sus padres. Padres, honren a sus hijos. Todo eso era nuevo. Todo eso era revolucionario para ellos. Bueno, para nosotros también es revolucionario. Porque estamos viviendo en una sociedad que va en contra de los valores cristianos. Y por eso tenemos que estar constantemente asegurándonos de que nuestra vida sea una vida comprometida con la palabra de Dios, con lo que Dios ha dicho. No lo que se hace cómodo para mí, no lo que es una costumbre, sino qué es lo que Dios ha dicho. ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra? Porque cada uno de nosotros podemos traer diferentes ideas y pensamientos y creencias, pero ¿qué es lo que dice Dios acerca de eso que tú y yo estamos decidiendo todos los días? Cuando nosotros dejamos la ropa suelta es cuando decidimos no obedecer a lo que Dios dice. Y es cuando le damos oportunidad al enemigo para que venga y nos haga daño. Salmo 66:18 dice, si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ahora, ¿cómo se ve esto en nuestro diario vivir? Es decir, ¿cómo comenzamos a dejar la túnica suelta? Y desafortunadamente a veces
permitimos, ¿verdad?, que el enemigo nos jale o nos retenga en nuestro avance y nuestro crecer, en nuestra madurez espiritual. En primer lugar, bueno, el enemigo va a atacar el carácter de Dios. En la medida que tú y yo crezcamos en descubrir, en conocer el carácter de Dios, todo eso gira alrededor. Es decir, ¿qué tan grande es el Dios que tú adoras cada domingo? ¿Qué tan santo podemos entender que Él es? Cuando tú imaginas a Dios, ¿cómo tú lo imaginas? Tú imaginas que es un Dios que merece tu adoración. Tú te imaginas que es un Dios que te ve 24 horas, 7 días a la semana, que ve tus pensamientos. Porque el enemigo va a constantemente atacar el carácter de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 1, descubrimos el primer ataque. Dice el versículo 1 de Génesis. Génesis se encuentra en las primeras páginas, ¿verdad? Para que no batallemos. Dice, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Ya ahí lanzó su primer ataque, ¿verdad? Porque ya abrió ahí la plática. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni le tocarán para que no mueran. La serpiente le dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Dios sabe que el día que de él coman se les van a abrir los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Es decir, Satanás estaba diciendo, Dios es egoísta. Dios no quiere que disfrutes de lo mejor de la vida, pero no te va a pasar nada. Y cuando nosotros comenzamos a platicar con la serpiente, es cuando comenzamos a racionalizar nuestra desobediencia. Es cuando comenzamos a decir, bueno, no pasa nada si hago esta concesión, ¿verdad? Sé lo que la palabra dice, pero bueno, yo no soy Pablo, ¿verdad? Yo no soy ningún discípulo, son otros tiempos. Me merezco un poco de distracción, un poco de pecado por aquí, no pasa nada. Y empezamos una conversación abierta con la serpiente. Luego el enemigo también va a poner en duda si las promesas de Dios se van a cumplir o no se van a cumplir. ¿Será que la escritura es para nuestros tiempos o a lo mejor ya no aplica? Porque si Dios te ama, estás experimentando el dolor de X o Y situación. Porque si Dios todo lo puede, de repente nos sentimos solos, abandonados, como que no contesta las oraciones. Porque enfrentamos una situación difícil cuando los creyentes que nos rodean no enfrentan nada de eso. Ellos están viviendo lo mejor de lo mejor. Y el enemigo constantemente va a estar lanzando esos dardos, ¿verdad? Buscando evitar que nosotros confiemos en el carácter de Dios. Y eso no va a cambiar, porque le ha funcionado a Satanás, le sigue funcionando y le va a seguir funcionando. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿qué dice la Escritura acerca de Dios? Y de eso que dice la Escritura, ¿qué tanto estamos aplicando a nuestro diario vivir? Debemos de recordar que cuando leemos la palabra, no únicamente es un libro de instrucción, es un libro donde tú y yo podemos descubrir quién es nuestro Dios, cómo es nuestro Dios, la santidad de nuestro Dios. Y cuando tú y yo nos enfocamos en el carácter amoroso de Dios, podemos acomodar la túnica. Y cuando el enemigo viene y nos dice, hey, ¿por qué estás enfrentando esto? Si Dios te amara, no tuvieras que enfrentar este dolor. Tú puedes descansar en la palabra de Dios y aún así atravesar las situaciones más difíciles. Recordar versículos, ¿verdad? Como que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Pero esa palabra sabemos no es un saber teórico.
Es un saber por experiencia. Entonces, esa es la manera en que tú y yo podemos el día de hoy evitar que el enemigo venga y nos diga, mira, no pasa nada si tú eres permisivo con el pecado. No pasa nada. Nadie se va a enterar. Nadie está saliendo afectado. Esas son mentiras del enemigo. Nuestro Dios es santo y Él espera que tú y yo vivamos en santidad. Espera que cada día podamos avanzar, crecer, madurar. Eso es lo normal, ¿verdad? Eso es lo que debería de suceder en la vida de cada creyente. Y eso sucede conforme nosotros vamos viendo y descubriendo quién es nuestro Dios. ¿Cuál es el carácter de nuestro Dios? Nuestro Dios nos ama. Y por eso no quiere que tú y yo tengamos contacto con el pecado. Nuestro Dios quiere desarrollar nuestra paciencia y por eso atravesamos procesos de esperar. Procesos en los que parece que nadie nos escucha. Donde Él cierra puertas. ¿Verdad? No sé cuánto les ha pasado, ¿verdad? Que tú estás orando, que se abran puertas y las puertas se cierran. Entonces, ¿por qué se cierran las puertas? Porque bueno, muchas veces si esas puertas se abren, nosotros no volteamos hacia Él. Nosotros no podemos reconocer cuánto le necesitamos. Es esa paciencia la que soporta cuando tú y yo le fallamos. Es la misma paciencia que muchas veces nos hace esperar. Entonces, recordemos, el primer ataque que vamos a ver es que Él va a buscar atacar el carácter de Dios. ¿Y dónde encuentras tú el carácter de Dios? En la Biblia. Únicamente en la Biblia. En segundo lugar, el enemigo va a buscar que la vida cristiana sea difícil. No sé cuántos de ustedes les dijeron lo que a mí una vez me dijeron: si tú te haces cristiano, todos tus problemas se te van a acabar. Pero no es así. En el capítulo 2, versículo 1, donde Pablo dice, ustedes iban junto con la corriente de este mundo, te recuerda que todo mundo va por ese camino a la perdición. Es muy fácil, no sé cuántos de ustedes sepan nadar, pero es muy fácil nadar con la corriente a tu favor. Pero cuando tú te das la vuelta y quieres nadar contra corriente, te das cuenta de cuán cansado es. Y el tema es que cuando Dios en su gracia nos alcanza, muchas veces a nuestros amigos no los alcanza, a familiares no los alcanza, a la gente de nuestro alrededor no los alcanza. Y entonces cuando comenzamos a querer vivir la vida cristiana, empezamos a ir contra corriente y se hace pesado, se hace difícil. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice, también todos, dice, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Cuando nosotros queremos vivir piadosamente, y los que estamos llevando el libro, ¿verdad?, de las disciplinas espirituales, hemos visto que vivir piadosamente es vivir en obediencia a Dios, en vivir en sumisión a Dios, en vivir a semejanza a Cristo, ¿verdad? Cuando nosotros queremos atravesar ese proceso, experimentamos persecución, ya no somos los más populares del trabajo. Esto puede traer conflicto a la familia. Cuando comenzamos a vivir de una manera distinta. Y otra vez, recuerden que Pablo le dijo a los efesios, hey, esposas, sométete a tu esposo. Pero ¿qué te dice el mundo? No te dejes, tú puedes ser una triunfadora. El otro día estaba mirando a un pastor, tiene 50 años de ministerio, y él dice, ¿saben qué? Después de 50 años de ministerio me doy cuenta que detrás de cada mujer que es empresaria y es exitosa en el mundo secular, hay una familia destruida. Y es una realidad. Muchas veces la mujer, por querer hacer feliz, ¿verdad?, y triunfar fuera, no construye adentro. Pero también le dice al esposo, hey esposo, trata a tu mujer
como Jesús trató a la iglesia, sacrificándose por ella. Pero para nosotros en la cultura mexicana muchas veces se nos dice, ¿verdad? Si tú no gritas en tu casa, tú no demuestras tu autoridad. Tú tienes que enseñarle quién manda en casa. Y los hombres, lejos de ser como Jesús en el trato con las esposas, lastimamos, herimos, confundimos, cuando la labor del hombre en la casa es guiar a esa familia, guiar a esa esposa, pastorearla. Estamos viviendo tiempos, ¿verdad?, donde le enseñan a nuestros hijos que se deben rebelar, ¿verdad? Cuando nosotros les prestamos el teléfono, les abrimos una ventana al mundo para que vean cómo está viviendo el mundo. Y entonces ellos empiezan a actuar como lo que ven en los videos de YouTube, en los videos, en las series. Digo, no todos, ¿verdad?, pero en su mayoría. Entonces, el querer vivir con principios y valores cristianos en este tiempo va a ser difícil para nosotros. Y el enemigo va a buscar todos esos obstáculos que pueda poner delante de nosotros para cansarnos. Es una bendición venir el domingo, ¿verdad? ¿Verdad que sí o no? ¿Por qué? Porque vamos para donde mismo, estamos buscando lo mismo, queremos adorar al mismo Dios. Y está bien padre orar, y ora otro, y te emocionas, y lloras, y adoras, y levantas las manos, y cantamos. Pero luego salimos de estas cuatro paredes y esto, ay, híjole, empezamos, ¿verdad? Pero Dios no nos hizo para estar únicamente aquí. Esto es un refrigerio, esto es como animarnos, estimularnos, apoyarnos, edificarnos, levantarnos, pero luego salimos para seguir siendo iglesia. Y entonces ahí, cuando tú y yo somos iglesia, a donde quiera que vamos, necesitamos vivir de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? A donde quiera que tú y yo vamos, y hay valores que no son cristianos, la manera en que tú y yo nos ponemos el cinturón de la verdad es cuando agarramos lo que la palabra de Dios dice y lo aplicamos a nuestra vida. Aunque no sea popular, aunque no sea común, aunque sea difícil. Para los que somos cristianos de primera generación es difícil, ¿verdad? Porque hay una manera de celebrar cumpleaños, hay una manera de celebrar la Navidad, hay una manera de las bodas, ¿verdad? Pero otra vez, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice Dios? Y bueno, cuando lo obedecemos, es así. No hay más. Entonces, bueno, el enemigo va a buscar que vivir la vida cristiana sea difícil, pero número 3, y aunque parezca contradictorio, es hacer que parezca que vivir la vida cristiana es fácil. No tengo que hacer mucho. Hay nada más, ¿verdad? Como cuando uno está nadando y que estás flotando y pues a donde te lleva el mar, ahí van algunos. Pero eso no es vivir la vida cristiana. Hebreos 5:12, por favor. Hebreos 5:12 dice: hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Esto es un reclamo, ¿verdad?, sobre los creyentes que ya tenían mucho tiempo, pero que necesitaban que les volvieran a enseñar. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo un bebé. Los niños ya salieron. Bueno, todos menos Eduardito, pero ya no hay niños aquí. Aquí hay gente madura, gente adulta. Y sería ilógico, ¿verdad?, que alguien diga, me pasan un biberón.
No, es que nos reímos y es de chiste, pero en la vida espiritual no todo el tiempo es tan de chiste. Porque lejos, dice el escritor, de ya de estarnos edificando, ya están enseñando, existen personas que necesitan otra vez que se les enseñe la tabla del 1. Aquí tenemos varios maestros, ¿verdad? Y bueno, cuando los alumnos están con ellos van aprendiendo y del primero al segundo, al tercero, al cuarto, quinto, secundaria, preparatoria. Dice, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica, si tienes esta versión, subraya esas frases, porque esa fuerza de práctica, ¿qué es esto? Otra vez, tú ves lo que la palabra de Dios dice y tú lo pones en práctica. Están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Lo que está destruyendo las iglesias es la falta de discernimiento. No saben distinguir lo que es bueno, lo que es malo, lo que es bíblico de lo que no es bíblico, lo que es correcto de lo que no es correcto. Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos hacia adelante para llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Estamos en el 2025. O sea, ¿hace cuánto tiempo que Dios te alcanzó? ¿Y qué tanto has tú podido avanzar, madurar espiritualmente? Los discípulos de Jesús estuvieron con Él 3 años y vemos lo que pudieron hacer. Entonces, la vida cristiana puede parecer fácil, ¿verdad? Porque nos acostumbramos a ciertas cosas, a decir, bueno, la vida cristiana es nada más ir el domingo, ¿verdad? Y es mucho más que eso. Dijimos algunas semanas atrás que Jesús hace una sola invitación: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No hay otra opción, no hay otra invitación. Pero en el mundo actual existen tantas enseñanzas, ¿verdad? Donde dicen, no, mira, poquito, o sea, no pasa nada. Y no es lo ideal. Y cuando tú crees, por un lado, que el vivir la vida cristiana es muy difícil, es porque estás creyendo que lo vas a hacer en tu fuerza. Y en el versículo 10, Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, hey, fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza. No es nuestra capacidad. El Señor que nos alcanzó nos va a sostener toda la vida. Pero después podemos caer en el otro lado, ¿verdad? Y decir, no, pues está bien fácil. No, debemos de crecer, debemos de madurar, debemos aprovechar las oportunidades que tenemos. ¿Para qué? Para aplicar lo que ya sabemos. Leemos un pasaje del Antiguo y uno del Nuevo y deberíamos de estarlo aplicando a nuestro diario vivir. Nuestras prioridades cada vez deberían de ser más como las de Dios. Nuestro carácter cada vez debería de ser más como el de Cristo. La manera en que reaccionamos ante las distintas situaciones debería de ser de un nivel de madurez diferente. Ahora, todo el tiempo vamos a fallar. Eso es parte de nuestra naturaleza. Y así Dios nos ama. Pero no es una licencia para decir, bueno, me suelto, ¿verdad? Y ya, ¿no? A veces pensamos que la gran comisión es presentar el plan de salvación y ahí nos vemos. No, es enseñarle a la gente todas las cosas. Número 4, Él va a buscar estorbar nuestro servicio. Creo que fue hace 2 semanas, ¿verdad? Que hablamos de las disciplinas espirituales y hablamos del servicio. Él quiere detener nuestro servicio eficaz. Él va a hacer todo lo que pueda para prevenirlo, evitarlo, ¿verdad? Hay veces que vemos una necesidad en la iglesia y quisiéramos, pero después se atraviesan situaciones y ya no lo cumplimos y seguimos, ¿verdad? Esperando la oportunidad ideal, la oportunidad perfecta, la cual no existe.
porque siempre pasan cosas, por eso tenemos que dar pasos de obediencia. En primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18, Pablo dice esto a la iglesia: teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo y yo, Pablo, dice, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Claro, Dios tenía un plan mejor para el viaje de Pablo, ¿verdad? Pero esto lo que ilustra claramente es que el enemigo va a buscar que no queramos servir. 5. El enemigo va a buscar causar división en el cuerpo. Ahora, cuando hablamos de división, a veces creemos que, una iglesia se divide porque venimos de experiencias así, ¿verdad? Donde un grupo se jala para un lado y otro grupo se jala para el otro lado y ¡pum!, se dividió la iglesia. Y ciertamente eso es parte de. Pero no es únicamente eso, sino es, por ejemplo, los matrimonios. Si un matrimonio no está unido, ¿cómo va a traer unidad a la iglesia? Si una familia está desunida, ¿cómo van a traer unidad a la iglesia? Si entre nosotros hay conflictos no resueltos, ¿cómo vamos a poder caminar hacia donde mismo? Además, unidad no es decir, pues estamos unidos, estamos aquí en el mismo cuarto, en el mismo salón, vamos para donde mismo. No necesariamente. No necesariamente, porque quizá algunos están pensando en algo ahorita, porque el enemigo te está diciendo ahorita: hey, qué hambre, qué sueño, qué flojera, no dormiste, apagaste la cafetera, apagaste la olla, ¿qué vas a hacer al salir? Y no todo el tiempo estamos unidos, porque no estamos pensando lo mismo, no tenemos la misma meta, no tenemos el mismo propósito. Por eso muchas veces al salir de aquí, cada quien jala para diferentes lados, no únicamente físicamente me refiero, sí, sino en general. Mateo 5:23 dice, busquémoslo, Mateo. Por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, si tenemos algo en contra de alguien, debemos de buscar resolverlo. De hecho, ahí mismo en Efesios capítulo 4, versículo 3 dice: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. La pregunta para nosotros es: ¿estamos haciendo todo lo posible? Entonces, tenemos diferentes situaciones el día de hoy. Entonces, ¿estamos buscando lo mismo? Porque el enemigo otra vez va a buscar, ¿verdad?, desunirnos, va a buscar separarnos, va a buscar aislarnos, y lo hemos vivido, ¿verdad? Nos va a buscar evitar que seamos parte de la solución, y siempre eso le ha resultado. Cuando nosotros somos egoístas, solamente vemos por nosotros. Pero esta misma carta a los Efesios dice, ¿verdad? Hey, no, sean humildes, busquen la unidad, esfuércense. El morir a nosotros mismos va a requerir de un esfuerzo. Número 6. El enemigo va a buscar que confiemos en nuestros propios recursos. Enfrentamos un problema, una situación difícil, y lo primero que buscamos es solucionarlo con nuestras capacidades. En Primera de Crónicas, capítulo 21, cuenta la historia de David, ¿verdad? David quería descubrir realmente qué tan fuerte era. Entonces él contó a sus soldados, él hizo un censo. Ahora tú puedes decir, bueno, ¿qué tiene de malo, verdad? Aquí lo hacen cada año. Bueno, en aquel tiempo no era permitido, porque él debía de confiar en la fuerza del Señor, y Dios le dice a David:
Este es un pecado terrible. Tu fortaleza no depende del número de tus tropas, no depende del número de tu pueblo, tu fortaleza depende de tu Dios. Entonces, cuando vienen diferentes situaciones a nosotros, no debemos de pensar, ¿cómo lo voy a hacer? Debemos de buscar siempre la ayuda de Dios. No buscarlo en nosotros, porque nosotros efectivamente no tenemos todos los recursos. Nosotros no todo el tiempo tenemos toda la fe, nosotros no todo el tiempo tenemos todo lo que se necesita. Pero sí tenemos un Dios que todo lo puede. Por eso es que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo vivir en pobreza, puedo vivir en riqueza. Eso no es un problema. Entonces, cuando tú y yo enfrentamos una situación difícil y buscamos solucionarlo con nuestra capacidad, estamos permitiendo, ¿verdad?, que el cinto de la verdad se empiece a soltar. Pero cuando tú y yo enfrentamos una situación complicada, difícil, que no entendemos el por qué y decimos, Señor, mira, no sabemos por qué tú estás permitiendo esto, pero vamos a confiar que en el primer punto, en tu carácter, en que tú eres fiel, en que tú nos amas, en que tú has prometido siempre estar con nosotros. Ok, ahí nos ponemos otra vez el cinto. Pero si no, lo dejamos suelto y el enemigo empieza a enumerarte todos los errores que has cometido en el pasado, en todas las fallas, en cuán limitado estás. Y eso que impide que podamos avanzar, impide que podamos hacer frente a la situación porque estamos con la túnica toda suelta. Entonces, Él va a buscar que confiemos en nuestros recursos. Otra es que nos mueve a vivir por apariencias. Es decir, hay personas que están más preocupadas por aparentar su devoción a Dios, por aparentar que tiene una relación con Dios, así realmente lo son. Es más importante para ellos el qué dirán que el qué opina Dios. Mateo capítulo 6, versículo 1. Mateo 6, 1. Dice, tengan cuidado, y está en signos de exaltación. No hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Son aquellas personas que hacen algo y quieren que todo México se entere. Y yo he hecho esto para Dios, y yo he hecho esto, yo he llevado, Y a veces el enemigo nos lleva, ¿verdad?, en esa dirección. Es muy común para mí ver en los videos esos cortos que sale una persona y te dice, mira, yo soy tal y acabo de ganar tantos mil de pesos porque traigo ropa del otro lado, y viven de puras apariencias, ¿verdad? Y acabo de comprar mi nuevo Lamborghini y tenía uno amarillo, pero ya no me gustó, ahora me compré uno rojo. Y viven de puras apariencias. Y traigo un reloj y me costó quién sabe cuánto. Y es eso, puras apariencias. Platicas con ese tipo de personas y todo lo que te cuentan son sus logros. Yo recuerdo una vez que conocí a pues era un pastor, ¿verdad? Y yo tenía muchas ganas de platicar con él y que me diera alguna palabra, y yo estaba medio desanimado, y llegó y me habló de todo menos de Dios. Me habló de sus negocios, me habló de lo que estaba haciendo. No había Dios. Dije, wow, qué impresionante. Porque muchas personas viven de apariencias. ¿Se acuerdan cuando Samuel, el profeta, le dice a Saúl, el primer rey de Israel, y sabes qué, mira, Dios ya te desechó? Bueno, le dice, está bien, pero delante del pueblo, dice Saúl, di que estoy bien.
¿Qué estaba diciendo Saúl? Saúl estaba diciendo, a mí lo que más me importa es que la gente crea que estoy bien. Dice en el versículo 2, les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. ¿Cuál? El que la gente crea que estamos bien comprometidos con el Señor. Pero tú, dice, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Y también ahí, ¿verdad? Habla de la oración. Tú cierra la puerta, entra con tu Padre y pídele a tu Padre lo que necesitas y tu Padre te va a recompensar. Entonces, tengamos cuidado en no estar viviendo de apariencias. Porque el vivir para la gente evita que vivamos para Dios. De hecho, Pablo en su carta a los Gálatas, ¿verdad? Dice, bueno, si yo quisiera ser fiel a Dios a costillas de no reclamar lo que están haciendo mal, no pudiera ser un siervo de Cristo. Entonces, vivir para el Señor no todo el tiempo significa decirle a todos lo que estamos haciendo. ¿Verdad? Es como cuando alguien está ayunando y quiere que todos sepan, mira la cara que traigo, pues que no he desayunado. Ahí ya se cayó. Lo que sigue es que el enemigo va a atacar nuestra debilidad. ¿Te has dado cuenta de que tus tentaciones no necesariamente son las de alguien más? O sea, hay cosas que nos debilitan a unos que a otros no. Pero el enemigo sabe cuál es tu talón de Aquiles. Sabe dónde te duele. Sabe cómo atacarte. Si tú eres una persona nerviosa, no te va a mandar una tentación sexual, porque sabe que eso no te hace caer. Va a atacarte en esa área. Si tú no has logrado confiar a Dios en las finanzas, se va a ir sobre esa área. Porque Él a eso se dedica. Y Él va a tratar de atacar. Y una vez más, de ahí la importancia para nosotros de estar leyendo la palabra de Dios, porque cuando conocemos la palabra de Dios y viene una tentación, tú puedes recordar qué dice la palabra. Y cuando hacemos eso y lo creemos y lo vivimos, una vez más, es como agarrar la túnica y volvérnosla a fajar. Pero si no estamos leyendo la palabra, si no la estamos meditando, entonces el enemigo va a estar jaloneándonos y no vamos a poder hacer frente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. El mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Último, el enemigo nos tienta a que actuemos en desobediencia. El enemigo busca, ¿verdad?, que nosotros podamos justificar lo que la palabra de Dios dice y nosotros hacer un ajuste de tal forma que podamos desobedecer, pero no sentirnos tan mal. Y por eso te hablaba al principio del carácter de nuestro Dios. Iglesia, nuestro Dios es santo. Nuestro Dios está en su trono. Nuestro Dios merece nuestra más pura adoración. No permitas que las distracciones del diario vivir eviten que puedas madurar espiritualmente. No te enfoques en lo que no tiene un valor eterno. Entendemos, ¿verdad?, que estamos viviendo y que aquí en la tierra, pero no permitas que el ajetreo evite que tú tengas una vida de devocional. Evite, ¿verdad?, que tú puedas orar, que tú puedas leer la palabra. Porque eso trasciende lo que tú y yo estamos viendo aquí.
Y cuando hemos soltado la palabra de Dios, cuando hemos soltado nuestra vida devocional, no podemos fortalecernos en el Señor. Cuando una persona no tiene una vida devocional con el Señor, no se puede fortalecer en el Señor porque está con sus propios recursos y comienza a creer mentiras acerca del carácter de Dios. Y entonces se faja por un lado y se desfaja por el otro. Porque te he dado algunas ideas, ¿verdad?, de cómo el enemigo va a atacarte y me va a atacar a mí, el carácter de Dios, una debilidad por aquí, un acto de desobediencia por allá, hacer que todo, ¿verdad?, esté en nuestra contra. Él es nuestro enemigo. Y necesitamos estar comprometidos con lo que la palabra de Dios dice. Y de esa forma evitar que nos pueda estar jaloneando. Yo te exhorto de todo corazón que en esta mañana tú hagas un compromiso con la palabra de Dios. O sea, que realmente puedas darte cuenta de la prioridad que debe de tener. Cuando Dios en Deuteronomio, no lo busquen, capítulo 6, le dice, hey, miren, yo soy su Dios, nada más hay uno. Estas palabras deben de estar en tu corazón, deben de ser parte de tus conversaciones y deben de pasarse a la siguiente generación, a tus hijos. Con ellos vas a platicar de las instrucciones. Nosotros necesitamos tener la palabra de Dios en nuestros corazones para que nuestras pláticas guíen a nuestros hijos, para que nuestros hijos puedan ver quién es nuestro Dios. Hay una generación que se pierde en el desierto por no creer en las promesas de Dios. Por eso yo les digo a los padres, tengan cuidado cuando toman una decisión, porque esa decisión tiene un efecto sobre tus hijos. A veces pensamos, no se van a dar cuenta. No, sí se van a dar cuenta. ¿Cuántos niños oraron hoy? Se me hace que oraron más niños que grandes. ¿Y cómo puedes educarlos en un mundo tan perdido como el que estamos viviendo? Pues en la palabra de Dios. Enseñándoles el evangelio desde que están pequeños. ¿Cómo pueden ver un matrimonio funcionando de acuerdo a la palabra de Dios? Bueno, cuando los esposos están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cómo pueden ver ellos cómo funciona la vida de un cristiano? Bueno, cuando nosotros enfrentamos pruebas, ellos están observando, son unas esponjas que están absorbiendo todo lo que ven. Entonces yo te invito, te exhorto, ¿verdad?, que esta siguiente semana, empieza hoy. Hemos visto, ¿verdad?, que estamos enfrentando una batalla espiritual, que tenemos un enemigo, que tenemos una armadura, que tenemos la victoria. Y el día de hoy hemos visto que la primer parte del uniforme de esta armadura es que podamos vivir alineados o conforme a la palabra de Dios. Yo oro a Dios para que no justifiquemos la desobediencia. Que no pensemos, ¿verdad?, que Dios no se da cuenta o no puede proveer para nosotros. No, Dios es el Dios que sostiene la creación, que nos amó tanto que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados y lo resucitó al tercer día para que fuéramos justificados, aquellos que se arrepientan. Vamos a orar. Dios, cuán agradecidos estamos en esta mañana por tu palabra, porque tu palabra, Señor, trae verdad a nuestro mundo, a nuestra realidad. Esta mañana te pedimos que cada uno de nosotros, Dios, pueda reconocer esas áreas en las que necesita alinearse, someterse a tu voluntad. Te pedimos, Dios, que podamos ser hacedores de lo que hemos estudiado y no únicamente oidores. Que podamos, Señor, realmente reflexionar, meditar. ¿Cuáles son esas áreas, Señor, en que no hemos querido rendirnos totalmente a ti? Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Trae esa iluminación que necesitamos para ver con claridad qué es eso que tú nos quieres decir. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.